Bueno, estamos aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar a propósito del conversatorio Fotoperiodismo, Violencia y Cultura de Paz. Estamos con Stephen Ferry. Stephen Ferry es fotoperiodista, documentalista e investigador norteamericano radicado en Colombia. Desde finales de los 80 viajó por decenas de países de África, Asia, América, cubriendo temáticas de cambio social y político, derechos humanos y medio ambiente. Ha recibido numerosos premios, reconocimientos y becas alrededor del mundo. Ha ganado el premio World Press Photo a la mejor fotoperiodista y a la mejor fotografía. Y tiene algunos libros publicados como I Am Rich Potosí, The Mountain Das Is Cement, Tayrona, y finalmente su último libro compilado es Violentología, un manual del conflicto armado en Colombia. Mira, yo quisiera comenzar planteándote un tema que me parece clave, digamos, el valor de la visibilidad, ¿no? de la imagen, del discurso visual en la comprensión de la sociedad. Hay mucho debate sobre esto y desde tu perspectiva, digamos, los alcances y los límites de este discurso visual para entender o intentar entender la realidad, ¿no? Me parece que cuando uno respeta los parámetros de la documentación fotográfica, de no armar nada, de no hacer puestos en escena, de no fabricar lo que uno está viendo, la fotografía es una herramienta esencial en primer lugar, para conseguir evidencia, para realmente exponer lo que está pasando. En el caso de Colombia, donde hay tantas atrocidades, tanto atropello a la población civil y tantos intereses que quieren ocultar lo que está pasando, la fotografía puede jugar un papel muy importante. Un poco se ha ligado la fotografía a lo emocional, ¿no es cierto? De hecho, es emocional, no es un estigma, ¿no es cierto? Pero digamos, ese aspecto emocional, ¿en qué medida se puede aprovechar? La fotografía sí es un lenguaje emocional, pero eso no contradice que también es una forma de informar. Solo que en la fotografía, para mí, la información llega por medio de las emociones, llega corporalmente, llega por los ojos. Incluso en el trabajo que estoy presentando en violentología, el diseño también trata de involucrar el tacto. El papel es muy importante en eso, o sea, la interactuación del lector físicamente con el material es importante. Pero son realidades que deben producir emociones, o sea, son realidades que deben producir indignación, deben producir tristeza, deben producir también esperanza cuando uno vea los esfuerzos de muchos civiles de oponerse a la violencia, de construir algo mejor. Entonces no está opuesto, digamos, con un sentido de apropiamiento, de comprensión. Pues uno siempre tiene que pensar cuál es el límite con el sensacionalismo. Sobre todo las imágenes de la violencia podrían fácilmente llegar a ser morbosas y pues uno trata de no traspasar ese límite. Y eso es subjetivo también, cada persona de pronto tiene un límite diferente. Para ciertas personas una fotografía muy fuerte es demasiado fuerte y por eso manipula. Pero yo creo que cuando las intenciones son claras de poner en evidencia las cosas y no es un esfuerzo de manipular las emociones indebidamente, funciona. Dices que fotografiar a otra persona expande la libertad y el diálogo. Me interesaría un poco que desarrolles algo esta idea. Pues pienso que eso puede ser en dos instancias en parte. En primer lugar es el momento mismo de tomar la fotografía, porque para mí lo que es muy enriquecedor de este trabajo es que da la posibilidad de conocer personas que normalmente de pronto jamás conocería y de compartir. O sea, en muy pocas ocasiones estoy trabajando de una forma secreta.
Y muchas veces es obvio, ahí estoy como fotógrafo y eso en sí es un tipo de diálogo, ¿cierto? Y más allá es que da la posibilidad de que los videntes de la fotografía pueden apreciar las circunstancias de personas lejos, tanto en espacio como en tiempo. Y eso expande las posibilidades de dialogar. Este aspecto de libertad también. Sí, me parece que eso abre fronteras, o sea, la fotografía no se limita por los idiomas, es un lenguaje que prácticamente es universal. No se puede ocultar que tú buscas algo, ¿cierto? Aparte de que te interesa el tema, también buscas publicar tus fotos. Tengo la impresión de que, claro, mientras más transparente está ese aspecto, es más fluida, ¿no es cierto?, la relación con la gente. Y del otro lado también, entonces, ¿cómo es esa relación pragmática, de acuerdo con... Pues te contesto, en el caso del conflicto en Colombia, especialmente de pronto o sea, en circunstancias de un conflicto armado, donde suele haber bastante paranoia, es muy importante ser, como dices, transparente. Entonces yo siempre me identifico muy claramente que yo estoy acá en esta zona, por ejemplo, hablando con un comandante que controla una región, uno tiene que explicar, bueno, yo estoy acá y necesito primero su permiso para estar acá y tengo tales fines. Y trato de ser lo más honesto que yo pueda. Incluso me gusta enfatizar que no estoy ahí para hacerles favores a esa persona, que mire, pero que entienda, comandante, que yo estoy aquí para ver cómo son las cosas, entender su punto de vista, el punto de vista de su gente, pero no estoy aquí para hacer propaganda. Eso es importante también, porque si luego... Ni para salvar a nadie. Sí, y para salvar a nadie también eso es importante, es decir, que no crean que eso es más influyente que lo que realmente es. Y también para la seguridad de uno, para que ellos no tengan en mente una cosa y luego se decepcionan, puede ser un problema. Últimamente se ha discutido todo el tema de la ética, de la fotografía, de los fotógrafos en esos campos, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema, efectivamente, de la ética del fotoperiodismo en esos contextos tan complejos? El caso límite, de pronto, extremo, es el caso del fotógrafo que esté ahí mientras otra persona esté sufriendo y que no hace nada para ayudar. En mi experiencia, la gran mayoría de los colegas no son así, prefieren ayudar cuando sea posible. Pero también es importante que ese no es precisamente nuestro trabajo. Y hay circunstancias donde hay socorristas, por ejemplo, y otra gente mucho más preparada para brindar ese tipo de ayuda. Hay también toda una cuestión ética de, sin saberlo, a veces uno puede terminar sirviendo intereses, trabajando para los medios, por ejemplo. Muchas veces los medios mismos tienen sus intereses o tienen su perspectiva, y las personas que uno fotografía, en el caso del conflicto en Colombia, por ejemplo, los actores armados son muy sofisticados y saben armar montajes a todo el tiempo. Y es a veces muy difícil, pero es muy importante mirar detrás de la cortina. Si no, uno cae en una trampa. Volviendo sobre el tema de la violencia, ¿no? La representación fotográfica de la violencia, ¿cómo optar por estrategias que al mismo tiempo hagan cara a eso que tiene que de alguna forma ser visibilizado, pero que de alguna manera no vuelvan a reproducir esa violencia en el nivel de la imagen, ¿no? Pues trato de no caer en... Hay una serie de lugares comunes, ¿cierto? Que, por ejemplo, es bastante común ver las personas que sufren como en la categoría de víctima, como si no tuvieran capacidad de actuar. Son víctimas nomás.
o sea, mirando, implorando hacia la cámara o totalmente inermes y ese tipo de imágenes trato de evitar. Para mí lo más importante es que se puede apreciar la personalidad de cada persona en las fotos, como individuo, una persona con un pasado y también el contexto social, pero concretamente en detalle, no como algo abstracto, como los malos, los pobres, los víctimas. Porque eso me parece que hace lo que tú dices, o sea, empieza a fortalecer clichés y estereotipos. Ahora, a mí me parece que hay un tema súper interesante en tu trabajo, especialmente en De Siniestro a Lejano, que tú trabajas imágenes del conflicto colombiano, pero siempre como una mirada oblicua, lateral, frente al tema de la violencia, hasta qué punto mostrar, ¿no? Evidenciar, visibilizar, y hasta qué punto usar estas otras estrategias como más, si quieres, oblicuas, simbólicas. Sí. Es muy buena la pregunta porque para mí ha sido un debate por mucho tiempo, porque cuando empecé trabajando sobre este tema, me di cuenta, algo que todavía es cierto, que no iba a entender todo desde lejos. Colombia en sí es muy paradójico, es demasiado complejo y no presta para las certezas que se puede encontrar. Incluso uno pregunta a los mismos colombianos por qué este conflicto y hay muchas respuestas diferentes que uno recibe y se debaten mucho cuando existen las condiciones de seguridad para que hablen de eso, la gente debate y discrepan y todo, o sea, no hay respuestas fáciles. Y ese aspecto y todo el aspecto macondiano, por decirlo, algo surrealista que para mí es muy interesante y maravilloso en Colombia, me influye y quería hacer fotografías ambiguas y sugerentes como las que mencionas. Pero en algún momento me di cuenta que eso no vale a la hora de realmente hacer denuncia y de especificar, porque había muchas vidas de por medio y no. O sea, y por eso opté por un diseño y un discurso visual muy ligado a la prensa, muy puntual, lo más concreto. O sea, tengo esos como pie de fotos como rótulos, que es casi criminalístico, ¿no? Como decir, esto, hasta ahí. Precisamente porque me parecía que habría que enfatizar lo puntual. Y justo pensando en todo este aspecto traumático que te deja la violencia, la guerra, ¿cuál podría ser el papel o cuál crees que es el papel de la fotografía, de la imagen en procesar esos traumas, en trabajar sobre estas situaciones tan duras, ¿no? Pues en las escenas por ejemplo, en escenas donde hay alguien asesinado, muerto, me parece mucho más interesante registrar cómo las personas alrededor reaccionan. Y yo creo que esa ayuda a que el mismo vidente de la foto procese las emociones. Estar solo frente a ese hecho es muy difícil. Yo creo que es mucho mejor si uno puede pasar por medio de las reacciones de las distintas personas y así entender la situación un poco más socialmente. Y la fotografía puede ayudar a hacer eso. Y el acto, tuve una conversación, de pronto eso es un buen ejemplo, con Antonis Mockus, que sí, es claro, el exalcalde de Bogotá, que es un filósofo, es muy sofisticado en el uso de imágenes, la relación entre imágenes y la sociedad y todo. Y estuvimos hablando sobre la forma en que el conflicto se representa en la televisión. Y él me decía que los que anuncian los hechos hablan muy rápido
y van de un suceso al próximo muy rápidamente, y que eso no permite que las personas que miran a la televisión pueden compartir su reacción. Ni siquiera hay tiempo para mirarse y decir, "Uy, qué horrible". Claro. Nada. La fotografía es algo bastante público, y en ese sentido varias personas a la vez pueden tener la experiencia de ver la foto y luego compartir sus reacciones. Y eso es una forma, creo yo, de trabajar con lo dramático que puede ser todo ese tipo de información. Muchas veces, no soy experto en esta parte, pero he visto, por ejemplo, en ciertas ocasiones cuando han pasado matanzas, que si llega algún tipo de ayuda psicológica, por ejemplo, para los niños que fueron presentes, muchas veces les ponen a dibujar. Que hay mucha práctica que sugiere que eso es bueno, que eso les ayuda. Y es interesante, es como hacerle algo público de esa escena, que ya está en la pared, ya podemos hablar de esto, que no queda adentro.